Sí, Ya está, ya se ve. bueno, el día de hoy vamos a hablar de anomalía de Epstein y su abordaje ecocardiográfico. A manera de introducción, es una patología que fue descrita inicialmente en 1866 por Wilhelm Epstein. Representa menos del 1% de incidencia y está reportada de 1 a 5 casos por cada 100.000 recién nacidos vivos. Tiene una distribución igual entre sexos y fue hasta 1950 cuando clínicamente se describió ya como tal la patología. Las características patognomónicas de esta patología pues va a ser una rotación y desplazamiento apical con una falla de la delaminación de las valvas de la válvula tricúspide. En particular va a ser la valva septal y la valva inferior o posterior. La valva anterior se refiere como una forma de vela o de velero con uniones cordales anormales y grandes. Los neonatos que son sintomáticos pues tienen un mayor grado de anormalidad de la valva anterior. Esto es lo que nos va a generar que haya una mayor obstrucción al tracto de salida del ventrículo derecho y los pacientes estén mayormente sintomáticos. El ventrículo derecho atrializado con el anillo tricuspidio dilatado, como vemos acá en esta imagen. Si comparamos el anillo tricuspidio verdadero con el anillo mitral, lo vemos mucho más dilatado. Existen al igual diferentes grados de obstrucción al tracto de salida del ventrículo derecho por la valva anterior, que va a ser redundante, y esta va a tener, puede tener o no, uniones cordales aberrantes. En cuanto a la morfología y el desarrollo, pues sabemos que es una falla en la delaminación de las valvas del miocardio ventricular. Es el rasgo anatómico característico de esta anomalía, de la anomalía de Epstein, en el desplazamiento de las valvas septal e inferior, lejos de la cruz del corazón, hacia la parte apical del corazón, y a la unión AB. La valva anterior suele ser grande, redundante, descrita en forma de velero o de vela. Aquí en la primera pieza de patología que les muestro, está demostrada la implantación normal de la válvula tricúspide y sus 3 valvas. Aquí las vemos. Y en la segunda imagen, lo que representa la pieza patológica es la valva anterior en un paciente con anomalía de Epstein. Está aquí demostrado con transluminación las múltiples fijaciones a la pared libre del ventrículo derecho y las fijaciones anormales, que tienen múltiples fijaciones a esta pared. En cuanto igual a la morfología del desarrollo, pues vamos a encontrar que existen diferentes grados de desplazamiento y usualmente la valva septal y la inferior son las más afectadas. La valva anterior, por lo general, se va a mantener en su anillo anatómico usual, pero igual la podemos encontrar desplazada hacia apical. ¿Esto por qué? Porque va a ser en otra fase de desarrollo donde va a empezar a delaminarse la valva anterior. En esta ilustración les muestro en la figura superior una delaminación normal desde el miocardio de la válvula tricúspide a nivel de la almohadilla endocárdica. Aquí podemos ver la almohadilla endocárdica, cómo va delaminándose y tenemos una valva tricuspidia que se desarrolla normalmente. A comparación de la segunda ilustración, tenemos una delaminación incompleta de las valvas de la válvula tricúspide que muestra el ventrículo derecho cómo se queda atrializado. Aquí la delaminación, hay una falla en la delaminación y la valva, aquí la valva no queda despegada de la pared libre y pues queda atrializado esta parte de ventrículo. En cuanto a la fisiopatología, los pacientes más críticos pues son los recién nacidos con Epstein severo. Estos pues van a presentar cardiomegalia masiva, cianosis importante, y puede ser difícil su manejo por un aumento en las resistencias vasculares pulmonares. En los casos más severos, la disfunción del ventrículo derecho no genera una presión suficiente para ganarle a la presión sistólica de la arteria pulmonar y lograr abrir la válvula pulmonar permitiendo flujo anterógrado. Cuando caen las resistencias vasculares pulmonares, pues va a mejorar el flujo anterógrado si es que existe una válvula pulmonar permeable.
y algunos casos van a necesitar paliación para crecimiento y planeación quirúrgica. Las características asociadas que tenemos que buscar intencionadamente al hacer un estudio a nuestro paciente, pues va a ser en el estudio ecocardiográfico un foramen oval o una comunicación interauricular ostium secundum, que esta se va a presentar alrededor del 50% de los casos, comunicación interventricular en el 3%, tetralogía de Fallot y coartación aórtica en un mucho menor porcentaje, atresia pulmonar en 4%, esta sería una atresia pulmonar verdadera, y una estenosis pulmonar en el 4%, al igual que sabemos que también está presente el síndrome de Wolff-Parkinson-White, que está presente en el 20% de los casos. En cuanto a la clasificación, pues existe una clasificación de Carpentier, que esta la vamos a dividir en cuatro grados, A, B, C y D. La A, sabemos que existe un desplazamiento leve de las valvas. El ventrículo derecho va a ser funcional y levemente reducido de tamaño, y la valva anterior va a ser normal. Va a tener una implantación normal y no vamos a tener un desplazamiento apical de esta valva. La B, el desplazamiento pues va a ser moderado de las valvas, también de la valva anterior. El ventrículo derecho va a estar más reducido, el ventrículo derecho funcional, pero en volumen por lo general tiene un buen tamaño. Y la valva anterior puede tener inserciones anormales de las cuerdas, pero su movilidad va a ser normal. En la tipo C, el desplazamiento severo de las valvas, que aquí vemos con un desplazamiento, con un ventrículo derecho funcional bastante pequeño, que aquí ya tenemos unas inserciones anormales de la valva anterior, que estas pueden ocluir el tracto de salida del ventrículo derecho. Y en la tipo D, pues ya prácticamente se le llama que es un saco tricuspidio y solo permanece la porción infundibular del ventrículo derecho funcional. En cuanto a la evaluación ecocardiográfica, pues es el gold estándar para diagnóstico y evaluación. Tenemos que empezar, bueno, la vista apical de 4 cámaras es la vista que nos va a permitir un diagnóstico más sensible y específico. Va a permitir la evaluación de la inserción de la válvula tricúspide y de la válvula mitral. Tenemos que ver el desplazamiento del punto de la inserción anular de la valva septal hacia el ápex. Aquí pues es la misma ilustración, la misma pieza patológica que ya les había mostrado, como vemos un desplazamiento severo de la valva septal de la válvula tricúspide, que está insertado casi hasta el ápex del corazón. Vemos el atrio derecho muy dilatado, vemos el ventrículo derecho atrializado y un ventrículo derecho funcional muy pequeño. En esta imagen, en una vista apical 4 cámaras, se demuestra el importante desplazamiento apical. Aquí podemos ver de la valva septal hacia el ápex. Comparado con la inserción de la valva anterior de la válvula mitral, pues vemos una diferencia muy importante. La valva anterior está acá de la mitral y la valva septal de la tricúspide está mucho más abajo. En cuanto el diagnóstico de Epstein, necesitamos nosotros hacer algo que se llama índice de desplazamiento, que pues el índice de desplazamiento va a ser la distancia del punto de inserción de la valva anterior de la válvula mitral, como ya les había dicho, aquí les muestro de nuevo, hacia el punto de inserción de la valva septal de la válvula tricúspide. Entonces nosotros vamos a medir en sístole esto, cuánto mide en milímetros, y lo vamos a dividir entre el área de superficie corporal. Si tenemos un resultado mayor a 8 milímetros por metro cuadrado, podemos decir que este paciente tiene un diagnóstico de anomalía de Epstein. En cuanto a la insuficiencia tricuspidia en los pacientes con Epstein, pues sabemos que es muy común que tengan insuficiencia tricuspidia. Esta insuficiencia tricuspidia puede ser única con un jet central o pueden ser múltiples fenestraciones a lo largo de toda la válvula tricúspide. Entonces, en la cuantificación de la insuficiencia tricuspida no es tan sencilla en estos pacientes. La medición de la vena contracta puede ser difícil por esto mismo, porque pueden ser muchos orificios y porque vamos a tener, como tenemos un desplazamiento apical y una rotación de las valvas, podemos
podemos ver el jet de insuficiencia más anterior de lo que lo vamos a percibir en un paciente normal. La presión sistólica del ventrículo derecho en estos pacientes suele ser normal y el chorro de la insuficiencia tricuspidia va a aparecer laminar al Doppler color. Si nos fijamos en esta de 4 cámaras, tenemos una insuficiencia tricuspidia que pues no nos va a estar haciendo aliasing. Entonces, al nosotros ver una insuficiencia tricuspidia sin aliasing, aunque tenga una vena contracta grande, podemos subestimar la gravedad por este motivo. Aquí pues vemos que no tiene aliasing, pero vemos que es una vena contracta muy grande. Entonces, pues esta sería una insuficiencia tricuspidia grave. El mejor sitio para la evaluación de la insuficiencia tricuspidia se dice que es una vista modificada del tracto de salida del ventrículo derecho en subcostal, donde vamos a ver completamente la válvula tricúspide. Ay, perdón. En la vista modificada del tracto de salida podemos ver, hay varias formas de estimar la insuficiencia tricuspidia. Algunas de las que se mencionan en la literatura son que la vena contracta sea menor a 3 milímetros es leve, de 3 a 8 es moderada y mayor a 8 es grave. Y también refieren que la vena contracta, si es menor al 10% del total del anillo tricuspidio, la vamos a considerar como leve, del 10 al 30 como moderada y mayor al 30 como grave. Aquí también nosotros nos debemos ayudar no solo de estos valores, sino también cualitativamente podemos nosotros ver el tamaño del atrio derecho y esto pues nos puede orientar a si estamos ante una insuficiencia tricuspidia grave o leve, dependiendo también de las características del atrio derecho. En las imágenes, esta imagen es una imagen subcostal de una anomalía grave de Epstein. Vemos que el orificio funcional también es el origen de un solo chorro que es amplio, que aquí sí vemos una incurgitación, una insuficiencia tricuspidia con un aliasing. Y pues este jet de insuficiencia vemos que comienza cerca del tracto de salida del ventrículo derecho y está orientado inferiormente pues hacia la parte diafragmática. Otro índice que es importante es el índice de Seller-Meyer, que este fue descrito en el 92 por Seller-Meyer, por el doctor Seller-Meyer, que pues está dividido en 4 grados. Si vemos acá en la ilustración que les pongo, el índice, ¿cómo se va a calcular? Vamos a tomar el área del atrio derecho y la porción atrializada del ventrículo derecho, que sería toda esta parte, y la vamos a dividir entre el ventrículo derecho funcional, el ventrículo izquierdo y el atrio izquierdo. Vamos a hacer esa división de áreas y esto con el fin de ver qué tan grande es la porción del atrio derecho y la porción del ventrículo derecho atrializado. Si es un resultado mayor a 1, es un pronóstico desfavorable. Esto hay que acordarnos que es usado pues únicamente en neonatos o en lactantes menores y lo vamos a dividir en 4 grados. El primer grado es menor a 0.5, el grado 2 es de 0.5 a 1, el grado 3 es de 1.1 a 1.4, el grado 4 va a ser mayor a 1.5. Entonces, pues aquí tenemos representado, esto nos habla de mortalidad y de factor pronóstico, y el grado 1 o menor a 0.5, pues nos va a hablar de un 0%, el grado 2 o de 0.5 a 1 nos va a hablar de un 10%, y ya conforme avanza del grado 3 al grado 4, 44 y 50% respectivamente. Así es como vamos a medir el índice de Seller-Meyer, que pues en un 4 cámaras tenemos al atrio con la porción atrializada del ventrículo derecho y pues el ventrículo izquierdo, ventrículo derecho y el atrio izquierdo, y vamos a hacer esta división. Estos son dos pacientes totalmente diferentes. Vemos en la ilustración del lado izquierdo un paciente con una anomalía de Epstein leve, con un índice de desplazamiento pues muy bajo, y aquí vemos pues ya un paciente con mayor afección, con un atrio mucho más dilatado y con un ventrículo derecho funcional, con un ventrículo derecho atrializado pues mayor, al igual que las otras estructuras son mucho menores. Aquí podemos ver que es mayor a 1 la relación del índice de Seller-Meyer.
Ahora, para la identificación de las valvas al estudio ecocardiográfico, pues podemos ver que la valva posterior suele estar involucrada con mayor severidad que la valva septal y se puede observar muy bien en el 2 cámaras de ventrículo derecho. También la podemos ver en la vista paraesternal eje corto a nivel de la aorta. Aquí en estas dos imágenes que les muestro, la imagen 1 es una vista dos cámaras del ventrículo derecho, donde podemos observar en esta parte la valva posterior. Más adelante les voy a poner un video. Y en esta imagen, en la segunda imagen, podemos ver en un eje corto a nivel de la válvula mitral, donde se demuestran las tres valvas, la valva septal, la valva posterior y la valva anterior. En estas imágenes les muestro en el primer video, en el del lado izquierdo, un 4 cámaras que podemos observar el desplazamiento apical tanto de la valva septal como de la valva anterior, comparado con la inserción del anillo mitral, que el anillo mitral está muy arriba y el anillo, la inserción de la valva septal y del anterior, pues están desplazadas muy apicalmente. Al igual aquí en este mismo paciente podemos ver en un 4 cámaras la insuficiencia tricuspidia grave que nos va a generar este paciente. En este 2 cámaras de ventrículo derecho, pues es la misma imagen, pero en video, donde les muestro que aquí podemos evaluar la valva posterior y su inserción a qué nivel del ventrículo se encuentra. Al igual que este es el eje corto a nivel de la válvula mitral, donde podemos ver las tres valvas de la válvula tricúspide, la septal, la anterior y la posterior, y vemos muy claramente cómo hay una falta de coaptación a este nivel. En cuanto a la evaluación en 3D, esta puede mejorar el planeamiento quirúrgico, ya que tenemos una mejor perspectiva de la anatomía. Nos puede ayudar a evaluar la función de la válvula tricúspide de una mejor manera, al igual que el grado de la insuficiencia tricuspidia, teniendo una mejor perspectiva en tercera dimensión. Les traigo unas imágenes, unos videos de una evaluación en tercera dimensión en tiempo real de la válvula tricúspide. En el video superior podemos observar un eco en 3D en tiempo real, evaluando la valva posterior y la valva septal. En el inferior podemos ver tomado cerca de la base del corazón, que va a demostrar la valva septal igualmente y la valva posterior. Y en esta otra imagen podemos ver las tres valvas abriendo como en la imagen 2D que teníamos previamente. Y aquí las vemos todas al mismo tiempo. En estos otros videos podemos ver también en el primer video que está corriendo un paciente con Epstein, con una imagen en 3D de la válvula tricúspide, donde se van a observar las valvas. Y con la flecha amarilla se señala una apariencia de burbuja, que es resultante de un anclaje anómalo de la valva septal de la válvula tricúspide. En el otro video a la derecha podemos ver igual a la válvula tricúspide y representado por asteriscos vamos a ver la pérdida de continuidad de la válvula tricúspide que existe y podemos ver la valva septal anclada a la pared, al septum. Y pues precisamente por esto podemos tener algunos diferentes grados de insuficiencia tricuspidia manifestada por múltiples jets. En cuanto al impacto del eco en la reparación de la válvula tricúspide, pues es importante. Desde los años 70, el doctor Danielson empezó a hacer reparaciones monovalvulares con una vida media alrededor de 15 a 20 años. Tenía que ser móvil por lo menos la mitad de la valva anterior, sin obstruir el tracto de salida del ventrículo derecho. No tenía que tener incisiones importantes al miocardio y un borde que se une libremente con el tabique ventricular después de la reparación. En los videos se observa posterior a la reparación de Danielson cómo la valva anterior coapta con el septum
Y aquí vemos cómo la valva anterior está coaptando con el septum, reduciendo el anillo tricuspidio verdadero. Y en color, a la evaluación en color, se ve que no existe estenosis por color y genera una insuficiencia leve. En cuanto a la reparación de Epstein grave, pues previa a la era de la cirugía de cono, cuando existía rotación anterior del tejido valvular que obstruía el tracto de salida del ventrículo derecho, no se podía movilizar para una fácil coaptación del anillo verdadero de la válvula tricúspide. Entonces aquí, pues muchos pacientes con formas graves de anomalía de Epstein tuvieron un reemplazo valvular en lo que era pues la era anterior a la reparación de cono. Aquí en las imágenes, en los videos, les muestro una válvula protésica en posición tricuspidia, con una insuficiencia tricuspidia leve y un adecuado flujo anterógrado. La literatura refiere que, pues, a la evaluación de la válvula tricúspide, que es protésica, al medir nosotros un gradiente medio menor a 6 milímetros de mercurio, estamos ante una adecuada funcionalidad de la válvula, y un gradiente medio mayor a 10 ya nos habla de una disfunción valvular importante. Pues lo que es la era moderna, con el doctor José da Silva de Brasil, el 95% de los pacientes menores a 21 años, sin importar la morfología de la valva anterior, fueron reparados exitosamente. La cirugía consiste en delaminar la valva septal anterior y posterior y hacer una anuloplastía parcial. Esto va a disminuir la insuficiencia tricuspide de manera importante y vamos a restaurar el punto de articulación de la válvula tricúspide reparada a su posición anatómica normal. En esta ilustración superior les muestro en la primera cómo la valva es delaminada, es desanclada de su origen en el ventrículo derecho y traída hasta el anillo verdadero, como lo vemos en la ilustración derecha. La valva es traída hasta el anillo verdadero, se hace una anuloplastía donde hay un cierre parcial del anillo verdadero tricuspidio, hay una reducción también del ventrículo derecho atrializado, y gracias a esto queda en forma de cono, por eso es que se dice que esta cirugía es tipo cono. En esta fotografía, desde una vista atrial, vemos como ya las valvas están totalmente delaminadas, están desprendidas de su origen y están siendo traccionadas superiormente hacia la porción del anillo verdadero tricuspidio. En esta otra imagen les muestro de igual manera cómo la válvula tricúspide en su porción atrializada del ventrículo derecho es desprendida en su totalidad, es delaminada, es traída hacia el anillo tricuspidio verdadero. En este anillo tricuspidio verdadero se hace una anuloplastía y pues así es como queda la reconstrucción tipo cono. Posterior a la reparación, se pueden observar engrosadas las valvas, puede existir estenosis residual, aunque esta no suele ser un problema muy común. Y en pacientes con demasiada disfunción y dilatación ventricular, pues se puede pensar en añadir una conexión cabo pulmonar superior para dejar al paciente con 1,5 con fin de reducir la sobrecarga de volumen y así poder tener un mejor funcionamiento de nuestro ventrículo derecho. En este ecocardiograma les muestro en el primer video una valva anterior en forma de velero, cómo está anclada con un anclaje anormal a toda la pared libre y un anillo tricuspidio muy dilatado y la valva septal pues totalmente desplazada hacia apical de manera muy importante. En el segundo video es del mismo paciente, ya posoperado de una cirugía tipo cono, donde evidenciamos el orificio tricuspidio posterior a la reparación, mejorando la coaptación de esta, mejorando el tamaño del anillo de la válvula tricúspide, teniendo pues una mejor coaptación de la valva. Al evaluarla nosotros en color, en el primer video tenemos a la insuficiencia tricuspidia de manera
importante, una insuficiencia tricuspidia muy grave. Y en el segundo video posterior a la reparación vemos que existe una estenosis mínima evaluada por color, así como una insuficiencia leve. Ya vemos la mejoría de esta cirugía. En cuanto a los puntos clave en la evaluación del paciente con Epstein, pues es determinar el índice de desplazamiento de la valva septal en una vista 4 cámaras. Tenemos que evaluar las 3 valvas, la movilidad y el grado de anclaje, sobre todo de la valva anterior. Hay que evaluar la severidad de la insuficiencia tricuspidia y descartar que exista estenosis previa a la cirugía. Hay que medir el índice de Seller-Meyer si corresponde a un paciente neonato o lactante menor. Hay que evaluar la morfología, el tamaño y la función del ventrículo derecho, esto con fin de ver qué tipo de corrección le vamos a ofrecer al paciente, al igual que vamos a tener que evaluar la morfología, tamaño y función del ventrículo izquierdo y las lesiones asociadas, como ya se mencionaron, el foramen oval o la CIA, la estenosis pulmonar o atresia pulmonar funcional, el defecto septal ventricular y el conducto arterioso persistente. Un apartado especial son los neonatos y lactantes menores. Cuando estos pacientes se presentan gravemente enfermos, pues sabemos que es por una falla cardíaca derecha, existe una cianosis profunda y vemos que estos pacientes son una clasificación de Carpenter tipo C-A-D. El ventrículo derecho funcional es muy pequeño en estos pacientes y tenemos la desventaja que las resistencias vasculares pulmonares van a estar elevadas. El ventrículo derecho funcional no va a ser capaz de proveer un flujo anterógrado por estas resistencias vasculares pulmonares altas. Entonces, en estos pacientes es muy importante descartar una atresia pulmonar funcional, ya que nuestro ventrículo derecho no va a lograr vencer con la presión sistólica que va a manejar este ventrículo derecho funcional, no va a lograr vencer la presión sistólica de la arteria pulmonar debido a las resistencias vasculares pulmonares altas y se puede confundir con una atresia pulmonar verdadera. Esto, ¿cómo lo vamos a reconocer? Mediante una insuficiencia pulmonar, que es la que vemos en la imagen que les pongo acá. En un eje corto vemos el tracto de salida del ventrículo derecho. Observamos en diástole la insuficiencia pulmonar, señalada por la flecha que está en la imagen. Y pues esto, como ya les comenté, es debido a la incapacidad del ventrículo derecho de generar una presión sistólica mayor a la presión sistólica de la arteria pulmonar, lo que implica que es una atresia pulmonar funcional. Existe algo que se llama shunt circular, que esto pues es prácticamente un círculo vicioso en las diferentes componentes del corazón. Sabemos que existe una insuficiencia pulmonar y esta insuficiencia pulmonar pues nos va a llevar el flujo sanguíneo al ventrículo derecho funcional pequeño, que este va a ser disfuncional, va a contar con una insuficiencia tricuspidia grave, este ventrículo, que retrógradamente a través de la comunicación interauricular nos va a llevar la sangre a cavidades izquierdas y a través de la aorta, por el conducto arterioso, nos va a llevar otra vez a la arteria pulmonar y así se va a llevar el círculo del shunt circular. Esto pues lo vamos a reconocer porque va a existir una condición hemodinámica inestable, va a existir una hipoxia severa, va a existir un bajo gasto cardíaco y va a tener todos estos componentes que ya les mencioné. Esto hay que tener en cuenta que también puede presentarse si el paciente que tenemos neonato cuenta con una atresia pulmonar verdadera y mediante un cateterismo o mediante intervención se perfora esta válvula. Cuando existen formas leves, Carpenter A o B, al disminuir las resistencias venosas pulmonares o ayudado por óxido nítrico en el momento de que esté hospitalizado nuestro paciente, el ventrículo derecho funcional va a ser capaz de generar un gasto efectivo y un flujo anterógrado. En neonatos, estos neonatos pueden egresar sin ningún tipo de intervención de la UCIN. El objetivo médico pues va a ser ayudar a que exista un flujo anterógrado apoyando al ventrículo derecho funcional. ¿Cómo vamos a hacer esto? Mejorando, al mejorar las resistencias vasculares pulmonares, ya sea fisiológicamente o ayudado de
de medicamentos vasodilatadores. Se deben hacer ecocardiogramas seriados para valorar la existencia del flujo anterógrado a la caída de las resistencias vasculares pulmonares en estos pacientes con atresia pulmonar funcional. Y cuando existe atresia pulmonar, pues es necesario el inicio de prostaglandinas. Pero si nosotros estamos ante una atresia pulmonar funcional, necesitamos retirar las prostaglandinas para evitar así el shunt circular que puede existir a este nivel. No queremos mantener el conducto arterioso permeable debido a este shunt circular que podemos tener. El algoritmo de manejo en la anomalía de Epstein neonatal se los agrego aquí, pues tenemos que si el paciente está hemodinámicamente estable, le vamos a dar manejo médico hasta que caigan las resistencias vasculares pulmonares y hay que continuar observándolo. En los pacientes hemodinámicamente inestables, el manejo médico se tiene que dar y tenemos que identificar si estamos ante una atresia pulmonar funcional, hay que parar las prostaglandinas y hay que esperar a que haya flujo anterógrado a través de esta válvula al disminuir las resistencias vasculares pulmonares. Si sí hay flujo anterógrado, continuamos la observación. Si no hay flujo anterógrado, tenemos que hacer algún tipo de intervención. Si la atresia pulmonar es anatómica, pues va directamente a cirugía. Y si hay un shunt circular, se tiene que ligar el tronco de la arteria pulmonar y de ahí ya pensar en otra cirugía. En las formas graves, Carpenter-COD, con un score de Gus o de Seller-Meyer mayor a 3, pues requiere una intervención quirúrgica en el periodo neonatal de inmediato. En estos pacientes, pues vamos a tener que la válvula tricúspide tiene una morfología muy pobre, tenemos una presión sistólica del ventrículo derecho muy baja y con una velocidad de insuficiencia tricúspide muy baja. Estos pacientes, al tener estas características, tenemos que pensar en llevarlos a una corrección univentricular. Y para finalizar el camino quirúrgico en la anomalía de Epstein, pues tenemos que, si tenemos un ventrículo derecho funcional muy pequeño, podemos implementar el procedimiento de Stans modificado, que este va a ser colocar un parche de Gore-Tex a nivel de toda la válvula tricúspide, dejar una ligera fenestra de 4 milímetros, y esto con la finalidad de preservar toda la válvula y el aparato subvalvular de nuestro paciente, así sea la anatomía que tenga, para preservar todas esas estructuras subyacentes y pensar en una valvuloplastía futura. Se va a ligar el tronco de la arteria pulmonar si la válvula es incompetente. Se crea una comunicación intraauricular grande que no sea restrictiva y se apoya con una fístula de Blalock-Taussig para mantener el flujo a nivel pulmonar. Estos pacientes, posterior a este procedimiento, ya se piensa en una paliación univentricular y pues también el doctor Da Silva ha tenido registro de algunos pacientes posterior al procedimiento de Stans modificado, los cuales ha recuperado para una corrección biventricular para manipular el corazón ya a edades más grandes. Ha tenido reportes de casos, al igual que también, si se puede, se realiza el procedimiento tipo cono, más una derivación cabo pulmonar superior para dejar a nuestro paciente en una corrección 1,5. Si nuestro paciente tiene un ventrículo derecho funcional razonablemente grande y una morfología favorable de la válvula tricúspide para valvuloplastía, pues lo que sigue es ver si tiene una atresia pulmonar verdadera. Si sí tiene una atresia pulmonar verdadera, se va a hacer una corrección de la válvula tricúspide, una valvuloplastía tipo cono, y le vamos a poner un conducto del ventrículo derecho a la arteria pulmonar. Si no existe atresia pulmonar, nada más se va a hacer la valvuloplastía tipo cono. Si nuestra válvula tricúspide no es favorable, hacemos nuevamente la técnica de Stans modificada y de ahí pues ya sabemos que vamos o a paliación univentricular, a corrección biventricular o a conversión a 1,5 con la misma valvuloplastía. Y pues eso es todo de Epstein, de lo que tengo preparado.
Gracias, Rodrigo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Doctora, yo solamente en el índice de desplazamiento, en una literatura encontré que se podía medir tanto en sístole como en diástole, y en otra literatura encontré que se medía en sístole, entonces me causó duda. Claro, pues para mí es un poquito más coherente. Que es en sístole. Sí, claro, hacerlo en sístole. Sí. Así es. El índice de desplazamiento de la válvula tricúspide sirve para cuando necesitas hacer una diferencia entre displasia tricuspidia y Epstein-Barr, ¿no? Porque pues en los casos de Epstein, con adosamiento evidente, pues ahí no hay tanto rollo, ¿no? Tal vez vale más la pena decir el porcentaje de adosamiento para establecer la severidad del adosamiento, más que para hacer el diagnóstico, ¿no? Pero el índice de desplazamiento es eso, tratar de diferenciar los dos diferentes grupos que tenemos en patología de válvula tricúspide. Entonces, lo mejor es tratar de hacerlo durante la sístole ventricular. De lo contrario, se sobreestima. Okay. Se sobreestima. Entonces, yo pienso que sístole es lo mejor. Tal vez algo que tenemos que tratar de mejorar es evaluar la morfología de la válvula tricúspide, porque todas estas herramientas de las que hablaste, de si la válvula es susceptible de plastía, con reparación monocúspide, cono, o sabe Dios qué otras cosas más, depende mucho de cómo está la válvula, ¿no? Y es una información que nosotros tenemos que dar, porque es el método que evalúa de mejor forma la anatomía de la válvula. Entonces, lo que he leído que está escrito como una anatomía desfavorable es que son cosas como con mucho detalle. Por ejemplo, que la válvula esté insertada directamente a los músculos papilares. Para mí eso es algo difícil de estudiar. Lo segundo que he leído es que la válvula esté muscularizada, porque no la pueden rotar y no la pueden manipular. Y también eso es algo difícil, muscularizada, ¿no? No sé si es solamente el cirujano pueda verlo o nosotros investigando algo acerca de cómo poder dar una idea de si está muscularizado o no. Por ahí leí que cuando está engrosada o más engrosada de lo habitual, pero pues como una cosa muy subjetiva, ¿no? Lo tercero es que tenga fenestración, o sea, la válvula que es anormal, puede tener, puede estar fenestrada, y entonces eso hace también complicada la reparación, porque en vez de solo concentrarse en hacer un orificio valvular funcional, pues hay que reparar fenestraciones, si no, pues quedan agujeros, ¿no? Y entonces también hay una literatura sugería que la forma de sospechar las fenestraciones es que encontremos más de una zona de regurgitación en la válvula, ¿no? Y en cuanto al tema de la severidad de la regurgitación, en niños pequeños habías dicho que vena contracta, la relación de la vena contracta con el anillo tricuspidio, ¿no? Algo que tienen que tomar en cuenta es que es la relación del anillo tricuspidio, el valor normal del anillo tricuspidio para el niño, no el anillo tricuspidio que tiene, porque el anillo tricuspidio pues va a estar dilatado, ¿no? Habitualmente. Lo cual también es una causa de contraindicación de plastía valvular, sobre todo en el adulto, cuando hay dilatación severa del anillo tricuspidio, pues ya no hay forma de hacer cono, ni monocúspide, ni nada, ¿no? Claro. Creo que ni prótesis, cuando estos anillos son mayores a 65 centímetros, si mal no recuerdo.
Otra de la anatomía desfavorable de la válvula es que, déjame acordarme, claro, obvio, que la válvula y que la valva anterior además esté adosada, ¿no? Que tenga un adosamiento tan importante como la septal, que sea difícil de laminar o cortar y manipular, ¿no? Eso también es otro. Creo que ya no aplica eso de si tienen cuerdas cuerdas tendinosas en la valva anterior, porque me parece que ya la pueden cortar y hacer cosas. No estoy segura. ¿Y qué otra cosa decía por ahí? Y bueno, y toda esta anatomía sí debe ser descrita desde etapa neonatal hasta, ¿no? Hasta los niños grandes que nosotros vemos, intentando hacer un ejercicio, ¿no? de cómo se puede reparar esa válvula preservando su anatomía, su función. La evaluación de función de ventrículo derecho también es muy importante. Recuerden que disfunción severa que contraindica reparación biventricular, ya sea con solo reparación de la válvula o 1,5, es cuando la fracción de eyección del BD es menor a 10%, y ya esos niños no tienen posibilidad o bueno, esos pacientes ya no tendrán posibilidad de reparación biventricular. La función de ventrículo izquierdo también es muy importante en esta enfermedad, que muchas veces con la severidad de la dilatación de BD, pues empieza a afectarse, ¿no? La función de BI. Y entonces ahí, cuando la función ventricular izquierda se deteriora de una forma significativa, es decir, que tengan fracciones de eyección menores a 25%, también esos pacientes están fuera de tratamiento. Y es lo que recuerdo yo de Epstein. Gracias, doctora. No pongo mi video porque me acabo de levantar. Gracias, doctora. No sé qué más quieran comentar. Como que estamos muy acostumbrados a la estadificación del Epstein nosotros con el porcentaje de adosamiento, ¿no? Que hasta donde creo que no lo mencionaste como una forma de clasificación. La verdad es que no lo encontré reportado en nada de lo que leí, no está descrito pues nada, no lo encontré en ninguna revisión que hice, doctora, de tanto de libros, de artículos, el índice de el porcentaje. Me parece, doctora, a mí también que esa clasificación no estoy segura, doctora, usted corríjame. Yo creo que es del doctor Muñoz y del grupo del doctor Calderón, ¿no? Porque yo tampoco... Sí, era lo que iba a decir, te digo, eso como que ha sido invento del Instituto Nacional de Cardiología y de ahí todo el mundo lo hemos propagado, ¿no? Ajá, creo que, por eso le decía a Rodrigo, creo que eso ayuda para que uno tenga en la mente la severidad del adosamiento. O sea, si me dicen, tiene un adosamiento del 60%, ¿no? Sí, se da uno pues rápidamente. en la cabeza, ¿no? Exacto, aunque la cirugía cardíaca ha avanzado tanto que la verdad es que si ya no tienes válvula septal, incluso en ausencia de válvula septal, pueden hacer plastía siempre y cuando tengan tejido en valva anterior o valva posterior, ¿no? Sí, es una contraindicación solo relativa el adosamiento completo de la valva septal. Sí, claro. Yo vi en alguna vez que vi la presentación de Da Silva, nos mostró inicialmente los ecos, el doctor de Boston, Jerry Marks, mostró los ecos y dices tú, no, pues esos Epstein, o sea, para nosotros, o sea, diría yo, esos Epstein ya no tienen más que válvula, o sea, corrección valvular, sustitución valvular y incluso con colocación de un Glenn, ¿no? O sea, para una fisiología 1,5, porque los veías terriblemente adosados. Y hace la reparación el doctor Da Silva y quedan perfectos. Entonces, dices,
Y él dice, o sea, prácticamente él dice que cualquier paciente lo puede reparar, ¿no? Sí, Y quedan bastante bien. O sea, la función de la competencia de esa reparación, de la válvula, de la reparación que hace esa válvula, la verdad es que quedan muy, muy bien. ahí creo que la clave es ver qué tan dañado está el músculo del ventrículo derecho, porque tal vez sea esa la clave, ¿no? Para decidir, más bien para el resultado posoperatorio, es decir, si pueden salir de bomba o no, porque también he leído que como que ya cualquier válvula es reparable, ¿no? Así Y es. cuando no lo es, pues pum, su sustitución valvular. Que al final de cuentas el tratamiento de Epstein trata de empujar a tener una reparación biventricular, ¿no? Con las indicaciones que realmente no se han modificado: cardiomegalia, cianosis, deterioro de la clase funcional, arritmias graves y si han hecho EBC o no. O sea, si en el momento en que los pacientes presenten esos criterios clínicos, que puede ser desde la etapa neonatal, la indicación de la cirugía debe estar escrita, ¿no? Entonces, pues bueno. Y te digo otra cosa que me llamó la atención, que también de repente a nosotros nos preocupamos mucho de la parte funcional del ventrículo derecho, ¿no? Y que a veces eso puede hacer que pensemos que el paciente puede estar ya excluido de una corrección biventricular, cuando no necesariamente es así, ¿no? Es un buen comentario, es cierto. Yo creo que sí tiene razón, doctora. Como uno está pensando que la válvula va a ser reparada o sustituida, todas las estimaciones que nosotros hacemos de función ventricular derecha deben ir con esa idea, ¿no? De involucrar desde el anillo tricuspidio hasta su punta. Entonces, el área de acortamiento de ventrículo derecho, que es el que más se correlaciona con fracción de eyección en resonancia, debe estar estimado en nuestro método desde el anillo tricuspidio, no solo el BD funcional. De hecho, a veces puede ser tan pequeño que difícil verlo, entonces no tiene ningún sentido. Y esos pacientes siempre deben de tener resonancia magnética, ¿no? Aquí en Pero incluso a San Jorge yo veo que le preocupa mucho para la corrección esa porción funcional del ventrículo derecho, y que exigen demasiado del ecocardiografista que uno tenga que decir cuál es la función del ventrículo derecho de esa porción, o sea, cómo evaluar la función del ventrículo derecho. A mí me preocuparía más, doctora, que me preguntaran cómo se ve la pared inferior del BD, porque eso sí tiene un impacto en su cirugía, ¿no? La porción inferior, que también puede verse afectada por la miopatía que tiene, la valva inferior, a veces es tan delgada, al menos eso dicen los ¿no? Que es tan delgada que tienen que aplicar en sentido longitudinal. Y es la zona de mayor riesgo de ruptura cuando están delaminando la válvula o moviéndola. Entonces me preocuparía más que me preguntaran cómo se ve la pared inferior, qué grosor tiene, qué función tiene. Y en los artículos de evaluación ecocardiográfica sí dice, ¿no? Tienes que ver la pared inferior y haz vistas pues subcostales, el eje largo del ventrículo derecho, etcétera. Y describe el adosamiento que tiene la valva inferior, porque de eso depende el grosor, seguramente de eso depende. O sea, mientras más adosada, más daño muscular tiene esa zona. Y entonces, pues más impacta en la función ventricular, más impacta en todo, ¿no? Ya es como el caminito de... Eso sí me preocuparía, porque yo no sabría decirle cómo se mueve esa válvula. Esa Es difícil, porción. porque está tan delgado y tan pegado que a veces nada más ves que se mueve así, ¿no? Sobre el pericardio. Y no ves que se mueva así, ¿no? Engrosado. No engruesa. Ok, pues muy bien, pues creo que estuvo bastante completa. Nosotros seguiremos usando por costumbre lo del porcentaje de adosamiento para la clasificación, pero sí, efectivamente, yo también alguna vez que intenté revisarlo, no lo encuentras referido en ninguna literatura, ¿no? Un último comentario: cuando se estudia paciente neonato, los de
¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. Los de Canadá, el hospital ¿Toronto? Ajá, ¿Sweet Toronto. Children? Publicó, no, es la publicación que tú pusiste, Rodrigo, la del 2020, ¿no? Bueno, no sé cuándo lo El publicaron. doctor Da Silva de Pittsburgh. No, tiene como hace como 4 o 5 años, publicaron como los factores de riesgo y de viabilidad de cirugía cardíaca en el neonato, ¿no? Total que pues ya Rodrigo mencionó que hay varios factores de riesgo, ¿no? Que hay que evaluar en el neonato. La atresia pulmonar funcional, la severidad de la regurgitación, o si hay atresia pulmonar anatómica, función ventricular derecha, cardiomegalia, el grado de insuficiencia, todo eso depende del tratamiento que se le da al neonato. Y estos señores dijeron que evaluar la velocidad de regurgitación tricuspidia podría ser una forma de estimar la función ventricular derecha en el recién nacido. Y que entonces cuando la regurgitación tricuspidia elevaba una presión intraventricular derecha de más de, no sé si 20 o 25 milímetros de mercurio, ellos pensaban que esa era una forma de decir, sí, tiene buena función, ¿no? Ventricular derecha, entonces otro criterio más para tomar en cuenta en el recién nacido, pero como no tengo el artículo bien en la cabeza, lo voy a buscar y se lo voy a mandar para tenerlo en cuenta, ¿no? Pues aquí cirugía neonatal no se hace, pero lo que nosotros sí podemos impactar es en el diagnóstico de atresia pulmonar funcional y dar tratamiento. Algo que está muy bien escrito ahora y que yo no sabía, la verdad es que no sabía y aprendimos en el último caso que se manejó, pues es eso, dar óxido nítrico y apagar próstatas. Eso fue algo que no hicimos. Entonces sí me queda como la espinita y me quedó como la espinita de ups. Muy bien. Y ahorita está como bien escrito el flujograma, ¿no? Gracias por no publicarlo antes. Bueno, muy bien. Pues gracias, Alfonso. Nos vemos. Gracias. Adiós. Bye.